Buenos días, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6. Vamos a presentar la unidad 6 de la materia química orgánica 1. Mi compañero Sergio va a presentar los primeros temas de la unidad. Listo, muchas gracias, compañero. Vamos a presentar lo que es la perspectiva de las reacciones orgánicas. ¿Pueden darle la siguiente, por favor? El 6.1 son los tipos de reacciones orgánicas. ¿Qué son las reacciones orgánicas? Las reacciones orgánicas son reacciones químicas que involucran al menos un compuesto orgánico como uno reactivo. Los tipos básicos de reacciones químicas orgánicas son reacción de adición, reacción de eliminación, reacción de sustitución y reacción redox orgánica. También, pues, como ejemplo tenemos las reacciones orgánicas más antiguas, son la combustión de combustibles orgánicos y la saponificación de las grasas para elaborar jabón. La siguiente, por favor. El punto 2 de la unidad es cómo suceden las reacciones orgánicas, los mecanismos. Las reacciones orgánicas no ocurren instantáneamente, no cambia directamente del reactivo del producto. Sin embargo, en excepto por el compuesto de partida, no se especifica la clasificación de la reacción y al final no sabemos nada sobre lo que sucedió en el proceso. Tienes que conocer el mecanismo de reacción para obtener más información. El mecanismo de reacción se describe en detalle. El proceso de reacción, qué vínculo se rompe, para formar una conexión, en qué orden, cuántas etapas hay en la reacción y qué es la velocidad relativa de cada etapa. No hay límite para el número de posibilidades de las reacciones y sus mecanismos orgánicos. Sin embargo, para descubrir muchas reacciones comunes o útiles. La siguiente, por favor. Para cada reacción tiene un mecanismo de reacción paso a paso para explicar cómo ocurre, aunque no siempre es claro describirlo en detalle, solo a partir de la lista de reactivos. Las reacciones orgánicas se pueden organizar en algunos tipos básicos. Algunas reacciones pertenecen a más de una categoría. Por ejemplo, algunas reacciones de sustitución siguen la ruta de adición-eliminación. Esta descripción general no pretende incluir todas las reacciones orgánicas. En cambio, solo pretende cubrir reacciones básicas. Siguiente, por favor. Ya los de... Buenas tardes. Yo les voy a presentar lo que son reacciones por radicales. Una reacción radicalaria o reacción por radicales libres es cualquier reacción química que involucra a radicales libres. Este tipo de reacción es abundante en reacciones orgánicas. Dos estudios pioneros en las reacciones radicales fueron el descubrimiento del radical trifenimetilo por Moses Goldberg en 1990 y el experimento de espejo de plomo descrito por Friedrich. La siguiente diapositiva, por favor. En este experimento se descompuso tetratiplomo a temperatura elevada, produciéndose radicales metilo y plomo elementalmente en un tubo de cuarzo. Los radicales metilos gaseosos son llevados a otra parte en la cámara en un gas portador, donde reaccionan con plomo en una película espectacular que desaparece lentamente cuando las reacciones radicales son parte de la síntesis orgánica. Frecuentemente, los radicales son generados a partir de iniciadores radicalarios como peróxidos o compuestos azobis. Muchas reacciones radicalarias son reacciones en cadena con un paso de iniciación de la cadena, un paso de propagación de cadena y un paso de terminación de cadena. Los inhibidores de reacción ralentizan una reacción radicalaria. La siguiente diapositiva, por favor. Las reacciones por radicales son menos comunes que las reacciones polares, sin embargo, son importantes en algunos procesos industriales y en numerosas rutas biológicas. Veremos brevemente cómo estos ocurren, como en el ejemplo que tenemos a la izquierda. Una radical es altamente reactivo debido a que tiene un átomo con un número impar de electrones, por lo regular 7. En su etapa de valencia, en lugar de un octeto estable como el de un gas noble, como vemos la fórmula de abajo,
Sabemos ahora la cloración del metano para producir clorómetro como un ejemplo de una reacción por radicales industrial útil. Esta reacción de sustitución es la primera etapa de la preparación de los disolventes de diclometano, la fórmula y el cloroformo. La siguiente, por favor. Al igual que la mayoría de las reacciones por radicales realizadas en el laboratorio, la cloración del metano requiere 3 tipos de pasos: iniciación, propagación y terminación. Iniciación. La irradiación con la luz ultravioleta inicia la reacción al romper enlace relativamente débil de un número pequeño de moléculas de Si2 para dar unos cuantos radicales de cloro reactivos. Propagación. Una vez que es producido un radical de cloro reactivo, colisiona con una molécula de metano en una etapa de propagación, removiendo un átomo de hidrógeno para dar HCI y una radical metilo, HC3. Esta radical metilo reacciona más adelante con el CI2 en una segunda etapa de propagación para dar forma al clorometano más un nuevo radical de cloro, el cual regresa al ciclo y repite la primera etapa de propagación. Por lo tanto, una vez iniciado la secuencia, se vuelve un ciclo autosustentable de pasos repetitivos, A y B. Propagación: una vez que es producido un radical de cloro reactivo, colisiona con una molécula de metano en una etapa de propagación, moviendo un átomo de hidrógeno para dar HCI y un radical de metilo HC3. Este radical metilo reacciona más adelante con... No, la siguiente. Terminación. Ocasionalmente podrían colisionar y combinarse 2 radicales para formar un proceso estable. Cuando esto sucede, se rompe el ciclo de la reacción y se finaliza la cadena. Sin embargo, tales etapas de terminación ocurren con poca frecuencia debido a que es una pequeña la concentración de radicales en la reacción por un momento dado. Por lo tanto, es muy baja la probabilidad de que colisionen 2 radicales. 6.4 Reacciones polares. Las reacciones polares tienen lugar debido a las atracciones eléctricas entre los centros polarizados positivos y negativos en los grupos funcionales presentes en las moléculas. Para ver, se llevan a cabo estas reacciones. La siguiente. Por el contrario, los metales son menos electromagnéticos que el carbono, por lo que un carbono unido a un metal tiene una carga parcial negativa. Los mapas de potencial electrostático de clorometano y de metilio ilustran estas distribuciones de carga, mostrando que el átomo de carbono en el clorometano es pobre en los electrones, mientras que el carbono en el metilio es rico en electrones. Esta conclusión de polaridad de Lance está muy simplificada debido a que hemos considerado únicamente los enlaces que son inherentemente polares, debido a la diferencia de electronegatividad, como se muestra en la tabla. Una consideración adicional en la polarizabilidad, como apuesto a la polaridad de estos átomos en una molécula a medida que el campo eléctrico alrededor de un átomo dado cambia debido a las interacciones con el disolvente u otras moléculas polares cercanas. También cambia la distribución electrónica alrededor de este átomo. La medida de esta respuesta a una influencia eléctrica externa se llama polarizabilidad de un átomo. Los átomos más grandes con más electrones débilmente retenidos son más polarizables y los átomos más pequeños con menos electrones fuertemente retenidos son más polarizables. Por lo tanto, el azufre es más polarizable que el oxígeno y el yodo. Es más polarizable que el cloro para referirse a las especies tanto ricas como pobres en electrones involucradas en las reacciones polares. Los químicos utilizan las palabras nucleófilo y electrófilo. Los nucleófilo es una sustancia que es amante del núcleo. Recuerden que el núcleo está cargado positivamente.
Un nucleófilo tiene un átomo rico en electrones polarizado negativamente y puede formar un enlace al donar un par de electrones a un átomo pobre de electrones polarizado positivamente. Los nucleófilos pueden ser neutros o bien estar cargados negativamente. Son ejemplos de un amoníaco, el agua, el ion, el hidróxido y el ion cloruro. En esta constante, el electrófilo es un amante de electrones. Tiene un átomo pobre en electrones polarizado positivamente y puede formar un enlace al aceptar un par de electrones de un nucleófilo. Los nucleófilos pueden ser neutros o bien estar cargados positivamente. Son ejemplos los ácidos donadores de H, los halogenuros de alquilo, los compuestos de carbonilos. Y pues le doy la palabra a mi siguiente compañero. Hola, a mí me tocó ejemplos de una reacción polar de la adición de ácido bromhídrico hacia el etileno. Bueno, la reacción de adición de un alqueno con un etileno con bromuro de hidrógeno es una reacción de tipo polar conocida como reacción de adición electrofílica. La reacción del etileno es una combinación entre electrofílico y nucleotípica que se característica de todas las reacciones polares y se lleva a cabo en 2 pasos. Siguiente, por favor. Como podemos ver, su mecanismo es de 2 maneras. Un átomo de hidrógeno del ácido bromhídrico electrofilo es atacado por electrones de un enlace nucleófilo, formando un nuevo enlace de CH, lo cual deja al otro átomo de carbono con una carga y un orbital de P vacío. Simultáneamente, 2 electrones de enlace de ácido bromhídrico se mueven hacia el bromo, dando un anión bromuro. El segundo paso es un átomo de hidrógeno en el ácido bromhídrico electrofilo es atacado por electrónicos de enlace doble nucleofílico formando un nuevo con una carga y un orbital P vacío. Simultáneamente, 2 electrones de enlace ácido bromídico se mueve hacia el bromo dando un anión bromuro, como lo vemos aquí en la imagen. Igual cuando los átomos de un carbono de alqueno se unen con un hidrógeno entrante, el otro átomo de carbono, al perder sus electrones compartidos de enlace doble, ahora solo tiene 6 electrones de valencia y se queda con una carga positiva. Así formando un catión y puede aceptar un par de electrones del anión nucleofílico boro. Siguiente, por favor. Ok, el uso de flechas curvas en mecanismos de reacciones polares. Hay unas cuantas reglas las cuales tenemos que aprender si queremos ser como más hábiles para poder entenderlas. La regla número 1 nos dice que los electrones se mueven desde una fuente nucleofílica, NU, o NU negativo hasta un pozo electrofílico de electrones o electrones positivos. Un par de electrones, usualmente un par enlazado o un enlace múltiple. Como lo vemos en el ejemplo, es usual que los electrones fluyen desde uno de estos nucleófilos, perdón. Siguiente, por favor. Ok, el pozo electrofílico debe ser capaz de aceptar un par de electrones y es usual que tenga un átomo cargado positivamente o un átomo polarizado positivamente en un grupo funcional, como lo vemos aquí en el ejemplo de la imagen de arriba, que los electrones fluyen generalmente hasta uno de esos electrofilos. La regla número 2 nos dice que el nucleófilo puede estar cargado negativamente o puede ser neutro. Esto quiere decir que si el núcleo está cargado negativamente o el átomo que dona un par de electrones se vuelve neutro. Y si el nucleófilo es neutro, el átomo que dona un par de electrones adquiere una carga positiva Por ejemplo, lo que estamos viendo en la fotografía de acá abajo. La regla número 3 nos dice que el electrofílico puede estar cargado positivamente o ser neutro. Siguiente, por favor. Eso quiere decir que si el electrofílico está cargado,
positivamente el átomo que aporta esa carga se vuelve un neutro después de aceptar un par de electrones. Como aquí lo vemos, el doble enlace hacia el hidrógeno, el bromo, pasa a ser neutro. Es el resultado de la regla 2 y juntas es que se conserva la carga durante la reacción. En la regla número 4, no, perdón. También, sin embargo, para que esto suceda, la carga negativa debe ser estabilizada por un átomo electronegativo y el oxígeno del nitrógeno o bien halógeno. Ahora sí, la regla número 4 se dice que debe de seguir la regla del octeto. Como esto ya sabíamos que toda molécula debe de tener sus 8 electrones. Entonces, esto no puede dejarse con 10, sino un átomo de periodo, el cual para el hidrógeno, si un par de electrones se mueve hacia el átomo que ya tiene un octeto, o 2 para el hidrógeno, debe moverse simultáneamente otro par de electrones desde ese átomo para mantener el octeto. Un ejemplo podría ser que cuando se mueven dos electrones de enlace doble enlace, perdón, de carbono a carbono del etileno a un átomo de hidrógeno de H3 oxígeno, debe alejarse a ese hidrógeno o 2 electrones, lo cual significa que debe romperse el enlace HO, y los electrones deben permanecer con el oxígeno dando un lugar al agua neutra. Siguiente, por favor. Y le dejo la palabra a mi compañero Edwin. (6.7) de descripción de una reacción, equilibrios, velocidad y cambios de energía. Equilibrio. Es un proceso químico. El equilibrio químico es un estado en el cual no hay un cambio neto en la actividad química o la concentración de reactivos y productos. Por lo general, este será el estado que ocurre cuando la reacción reversible avance en la misma proporción en sus redes inversas. Las velocidades de reacción de las reacciones directas e inversas generalmente no son cero, pero sí los dos son iguales. No hay un cambio neto en la concentración de reactivos o productos. Este proceso se llama equilibrio dinámico. Velocidad. La velocidad de reacción describe la velocidad de consumo de reactivo y la formación de producto. La cinética química se dedica a un estudio de la velocidad de las reacciones químicas, los factores que afectan la velocidad y el mecanismo por lo cual ocurre la reacción. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestra experiencia nos dice que diferentes reacciones ocurren a diferentes velocidades. Las reacciones químicas como la quema de metano y la quema de isoctano ocurren muy rápidamente, a veces de manera explosiva. Comprender y controlar la velocidad de reacción es muy importante en casi todos los campos. En todos los sistemas vivos, una gran cantidad de reacciones, estas deben estar interrelacionadas sin problemas. Las plantas y los animales utilizan una variedad de métodos para proporcionar materiales de reacción con la velocidad y cantidad necesarias para reacciones posteriores. Cambio de energía. Tipos de energía química. Como hemos dicho, la energía química se libera mediante reacciones químicas. Estas pueden ser de 6 tipos. Siguiente diapositiva. De combustión. Se da entre un combustible y el oxígeno. Se caracteriza por formar una llama que genera luz y calor, además de otros tipos de energía. Combinación o síntesis. 2 o más compuestos reaccionan y forman una nueva sustancia. Desplazamiento simple. También se llama reacción de sustitución, ya que los elementos actúan sobre otra molécula y sustituye a uno de sus elementos. Desplazamiento doble. En este caso, los átomos de 2 sustancias, los que se intercambian entre ellos. Descomposición. Mediante esta reacción química, una sustancia compleja se transforma en 2 o más sustancias simples. Precipitación. En esta reacción química tiene lugar en un medio acuoso. 2 o más sustancias se mezclan y dan como resultado una sustancia sólida, no soluble que, por lo tanto, se deposita o precipita. Ácido-base. Cuando un ácido y una base reaccionan, se neutralizan mutuamente. Como resultado, producen sal y agua. Reacción redox. Su nombre proviene de reducción, oxidación y consiste en el intercambio de electrones entre 2 sustancias, produciendo cambio en ambas. Siguiente diapositiva, por favor. 6.8. Descripción de una reacción. Energías de disociación de enlaces. La energía de disociación del enlace se define como la energía necesaria para homogeneizar y romper el enlace químico.
La fractura homogénea suele producir especies de radicales libres. La abreviatura de esta de energía es BDE, D0 o DH. La energía de disociación de enlaces se usa generalmente como medida de la fuerza en un enlace químico y se usa para comprar diferentes enlaces. Tenga en cuenta que el cambio de la entalpía está relacionado con la temperatura. La única típica energía de la disociación del enlace es kilojoule, mol, kilocaloría, mol. La energía de disociación del enlace se puede medir experimentalmente usando espectroscopia, calorimetría y métodos electroquímicos. Les cedo la participación a mi siguiente compañero. 6.9. Descripción de una reacción, diagramas de energía y estado de transición. El etileno y el ácido bromhídrico deben aproximarse entre sí y deben romperse el enlace del etileno y el enlace del ácido bromhídrico y tienen que formarse en el paso 1 un nuevo enlace carbono-hidrógeno y formarse en el paso 2 un nuevo enlace ácido bromhídrico. Siguiente. El eje vertical del diagrama representa la energía total de todos los reactivos y del eje horizontal, llamado coordenada de reacción, representa el progreso de la reacción desde el principio hasta el final. Veamos ahora cómo puede describirse en un diagrama de energía la adición de ácido bromhídrico al etileno, como se ve en la imagen. Al inicio de la reacción, el etileno y el ácido bromhídrico tienen la cantidad total de energía indicada por el nivel de reactivos en el lado izquierdo. A medida que los dos reactivos chocan o colinizan y comienzan la reacción, sus nubes de electrones se repelen una u otra, lo que ocasiona que aumenten el nivel. Ha ocurrido con suficiente fuerza y con la orientación correcta, los reactivos continúan a aproximarse a pesar de la repulsión creciente hasta que comienzan a formarse un nuevo enlace carbono-hidrógeno. En algún punto se localiza una estructura de máxima energía, una estructura llamada estado de transición. Sí. El estado de transición representa la estructura con la energía más alta involucrada en estos pasos de la reacción. Es inestable y no puede aislarse. Sin embargo, podemos imaginarlo como un complejo activado de los dos reactivos en los rotos en el enlace pi carbono-carbono y el enlace hidrógeno-bromo, y está parcialmente formado el nuevo enlace carbono-hidrógeno. Se le llama energía de reactivación G a la diferencia de energía entre los reactivos y el estado de transición, y determina qué tan rápido sucede la reacción a una temperatura dada. El superíndice con doble cruz siempre se refiere al estado de transición como tienen energía de activación en el intervalo de 40 a 150 kilogramos joule mol. 10. Cuando la reacción continúa, para el carbonatio se forma completamente el nuevo enlace de carbono-hidrógeno y se libera una cantidad de energía correspondiente a la diferencia entre el estado de transición y el carbonatio. Producto, el cambio neto en energía para el paso se representa en el diagrama como la diferencia en el nivel entre el reactivo y el producto, dado que en el carbonatio tiene una mayor energía que en el alqueno inicia al paso. Es endergónico, tiene un valor positivo y absorbe energía. A mí me tocó la descripción de una reacción
intermediarios. Llamaremos al carbocatión, el cual existe solo transitoriamente durante el curso de una reacción de varios pasos, un intermediario de la reacción. Tan pronto como se forma el intermediario en el primer paso por la reacción del etileno con hidrógeno, reacciona posteriormente con Br en negativo en un segundo paso para dar producto final al brometano. Este segundo paso tiene una propia energía de activación, su propio estado de transición y su propio cambio de energía G. Podemos imaginarnos al segundo estado de transición como un complejo activado entre el carbocatión electrofílico intermediario y el anión bromuro nucleofílico, en el cual el Br dona un par de electrones al átomo de carbono cargado positivamente a medida que comienza a formarse el nuevo lance CBr. Esto dicho en otras palabras, un intermediario de reacción o simple intermediario es una especie química habitualmente de baja estabilidad que aparece y posteriormente desaparece en el mecanismo de reacción. La mayoría de las reacciones químicas son consecutivas o sucesivas. Esto significa que para poder completarse necesitan pasar a través de más de una etapa elemental. Las especies que son el producto de una de estas etapas y que se consumen en una etapa siguiente son los intermediarios de reacción. Se irán formando durante la reacción antes de que se forme el producto en las reacciones complejas. Entre los intermediarios de reacción están los carbocationes, los carboaniones, los radicales libres y los carbenos. También me tocó el 6.11 y es comparación entre las reacciones biológicas y las reacciones de laboratorio. Se aprecian varias diferencias al comparar las reacciones de laboratorio con las reacciones biológicas. Por un lado, las reacciones de laboratorio son usualmente realizadas en un disolvente orgánico como el éter dietílico o el diclorometano para disolver los reactivos y ponerlos en contacto, mientras que las reacciones biológicas suceden en el medio acuoso dentro de las células. Por otro lado, las reacciones de laboratorio suceden con frecuencia en un amplio intervalo de temperaturas sin catalizadores, mientras que las reacciones biológicas se llevan a cabo a la temperatura del organismo y son catalizadas por enzimas. Una enzima es una molécula de proteína globular grande que contiene en su estructura una cavidad protegida llamada sitio activo. El sitio activo está cubierto por grupos básicos o ácidos que son necesarios para la catálisis y tienen precisamente la forma correcta para unir y mantener una molécula del sustrato en la orientación necesaria para la reacción, como se muestra en la figura que está en la parte de abajo. Nótese cómo está escrita la reacción de fosforilación catalizada por la exoquinasa de la glucosa. Cuando se escriben ecuaciones biológicas, es común mostrar solo las estructuras del reactivo principal y del producto, mientras abreviamos las estructuras de varios reactivos biológicos y productos secundarios como ATP y ADP. Una flecha curva que intersecta la flecha recta de la reacción indica que el ATP también es un reactivo y que el ADP también es un producto. Los modelos de la exoquinasa en formatos de espacio compacto y de alambre muestran la hendidura que contiene el sitio activo donde está sujeto el sustrato y donde suceden catálisis de la reacción. En la parte inferior hay una estructura cristalina de rayos X del sitio activo de la enzima mostrando las posiciones de la glucosa y del ADP, al igual que un aminoácido lisina que actúa como una base para la glucosa desprotonada. Otra diferencia entre las reacciones biológicas y las de laboratorio es que las reacciones de laboratorio se hacen con frecuencia utilizando reactivos sencillos, relativamente pequeños, y así sucesivamente, mientras las reacciones biológicas usualmente involucran reactivos relativamente complejos llamados coenzimas. De todos los átomos de la coenzima, solo el átomo de hidrógeno que se muestra en rojo se transfiere al enlace doble del sustrato. Una última diferencia entre las reacciones de laboratorio y las biológicas
está en su especificidad, que se puede utilizar un catalizador en el laboratorio para catalizar la reacción de miles de sustancias diferentes, pero una enzima, debido a que solo puede unirse a una molécula específica del sustrato, con una forma específica, solo cataliza una reacción específica. Esta especificidad exquisita hace la química biológica tan extraordinaria y hace posible la vida, como se muestra en la siguiente tabla. Un ejemplo es el disolvente, que en una reacción de laboratorio es un líquido orgánico como el éter y en una reacción biológica es un ambiente acuoso en las células. Otro puede ser el catalizador, que en una reacción de laboratorio es nulo o muy simple y en una reacción biológica son necesarias las enzimas grandes y complejas. Hasta aquí llegó nuestra presentación y niños, prendan sus cámaras todos, por favor. Agradecemos, ay, chin, ¿qué creen? Ah, no, ya. Agradecemos el espacio que nos brindó, profe, para hacer nuestra presentación y pues gracias.